prematura de membranas es aquella que se presenta antes de la semana 36, 37. Ahora, aquella ruptura de membranas a término o ruptura precoz de membranas es aquella que por lo menos está 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. Ok, para que vean las diferencias esta Doc, se le está trabando su audio. previable, previable normalmente hasta la semana 22, de la 23 hasta la 31 se va a llamar alejada al término. De la 31 a la 36.6 se va a llamar cercana al término. Y ya de ahí, pues ya es ruptura precoz de membranas. ¿Estamos de acuerdo? O ruptura a término. ¿Sí? Doc, ¿Dudas de lo que les dije? ¿Podría repetir Dígame. eso último? Porque como que se trabó su internet y ya nada más bueno, yo le alcancé a oír lo último que dijo. Ok. Ruptura previable es aquella que se va a presentar por abajo de la semana 23. Sale. De entre la semana 23 a la 31 se llama alejada del término. Entre la 31 y la 36.6 cercana al término. Y ya de la 37 en adelante, pues ya es ruptura precoz de membranas o ruptura al término. ¿Estamos de acuerdo? Y la definición, ya se los dije, la ruptura precoz de membranas es cuando se presenta 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Órale. Bueno, seguimos. Aquí hay una gran situación. ¿Qué es la incidencia que está teniendo? Pues bueno, como les estoy comentando aquí, en la mayoría de los casos tiene una incidencia muy marcada. 10% de los embarazos, 1% de estos embarazos que van a tener ruptura de membranas, o sea, 1 de cada 10 mujeres va a tener una ruptura de membranas. Y de esas 10, de esa mujer que se van a tener la ruptura de membranas, o 10 de cada 100, una de ellas va a ser pretérmino, que quiere decir que la causa de ruptura de membranas es una alta causa de casos de parto pretérmino, casi el 70% de ellos. Y bueno, los otros, pues bueno, van a ser los partos chiquitos, o son más del 50%. Entonces, es muy importante que tengan presente esto. No solamente es la ruptura, sino aparte de la ruptura que se puede presentar antes del término. Entonces, sí implica varias situaciones desde el punto de vista del manejo, pero eso no quiere decir que si se rompe en un producto de término no sea peligroso. Claro que es peligroso, porque hay condiciones que van a poner en riesgo la morbilidad del producto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, basados a todo ello, pues nosotros vamos a ver que es una de las funciones más frecuentes. De hecho, cuando estén en la tococirugía, ustedes se van a dar cuenta que es uno de los problemas más comunes. Ingresan muchísimas pacientes a tococirugía por ruptura de membranas. De esto, el gran problema es la complicación que se va a dar por ellos. Muchos de ellos, pues bueno, se complican en los de término, y en los pretérmino hay grandes complicaciones y te dan, pues bueno, porcentajes muy altos de alteraciones a nivel fetal. Ahora, un punto claro que nosotros tenemos que saber, y lo van a notar y se los voy a preguntar, y va a ser una pregunta que va a valer 1 punto en el examen que viene, así que anótenla, va a ser cómo se componen las membranas ovulares. Yo tengo dos grandes componentes, el corio, que este se va a llamar encorio blando y corión grueso, o llamado apneus y corium. ¿Estamos de acuerdo? Y estos tienen ciertas estructuras. Por ejemplo, el corio, obviamente las membranas oculares, podemos hacer como el corio grueso o lo que serían las membranas. Y el apneus, pues es el corio blando, que sería en este caso las membranas ovulares, y el otro es el corión grueso, que es la placenta. Cada uno de ellos, pues obviamente van a tener sus propios
componentes. Para ello, esta es la clasificación histológica del apnios y el que alguien se los va a preguntar en su examen y más vale que lo apunte. La pregunta sería así: ¿de cuántas capas está compuesta el corium y cuántas van a estar compuestas el apnios? El apnios está compuesta por 5 capas y el corium por 3 capas. ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Qué les llama la atención de que el apnios esté de 5 y el corium esté de 3 capas? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué te llama la atención, Elda, de eso? A ver, si el apnios tiene 5 y el corio tiene 3, y ahí te los pongo. Dices, Bernia, a ver, como que algo no me cuadra. ¿Qué es lo que no les cuadra? ¿Tú qué opinas, Rosa? Rosa Belén. Pues que uno está en la parte materna y la otra en la Sí, parte fetal. pero este tiene 5 capas y este tiene 3 capas. ¿Tú me crees eso? Que uno es transparente y el otro no. Sí, pero ¿tú le crees que tenga 5 capas esta telita chiquita? Y esta cosa grandota, gruesa, tiene 3 capas nada más. Ah, se refiere a que están disminuidas. Vean estructuralmente, si tú ves esto, si tú ves un bochito y tú ves un bocho y ves un suru, ¿cuál es el que aguanta más? Bueno, los dos aguantan un resto, pero ¿a cuál pensarías que tiene más maquinaria? ¿El bocho o el suru? El bocho. El bocho. El bocho, ¿no? Pues lo ves así, pero el bocho su motorcito está pequeño, el suru es un motor mucho más grande. Aquí sucede igual. Yo veo que el apnios está muy delgadito y el corium es una estructura gruesa, pero cuando lo reviso histológicamente, el apnios tiene 5 capas y el corium nada más tiene 3. Y dices, ah, Chirrión, ¿por qué tiene más capas? Bueno, esto es la importancia de las capas. La capa fibroblástica que va a tener este componente que se llama fibronectina. ¿La fibronectina qué es, chavos? ¿Qué dijimos que era? Era de anclaje. Proteína de Eh, anclaje de las Era células, o una sea, es proteína de correcto. anclaje para la decidua. Así es, y si te fijas, tiene una gran cantidad de colágeno, de cualquier tipo de colágeno. Entonces, tiene 5 capas, anótela: epitelial, membrana basal, compacta, fibroblástica y capa interna intermedia esponjosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí las anotaron? Se las voy a preguntar. Y esto va a valer un punto. Y el corium, a diferencia del apnios, no tiene tantas capas que contengan fibronectina, solamente tiene una en la membrana basal, pero tiene 3 capas, que es la reticular, la basal y el trofoblasto. Obviamente el trofoblasto, ¿de qué estoy hablando? Pues del tejido de la placenta. Entonces, las capas principales, las dos primeras, son las que van a estar casi en contacto con el apnios. Y las otras, pues bueno, van a ser las capas que van a estar desde la base del endometrio hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el apnios va a tener 5 capas, el corium va a tener 3 capas. Y estas van a darle, obviamente, la fuerza a cada uno de ellos. Y es por eso que el apnios tiene la capacidad de distenderse, porque tiene altos niveles de colágeno y fibronectina que le dan resistencia y elasticidad al mismo tiempo, porque es lo que va a estar creciendo constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, Doc, algo que, dígame, ¿podría repetir las 5 capas, por favor? las 5 capas, bueno, la del apnios es la epitelial, membrana basal, la compacta, la fibroblástica y la capa intermedia esponjosa. ¿Estamos de acuerdo? Y las del apnio, la del corium va a ser reticular, basal y trofoblástico. Esas son las capas. ¿Ok? Bueno, continuamos.
¿Qué es lo que les va a dar estas capas? Pues lo que les va a dar es la fuerza tensil. Obviamente, ¿quién va a tener más fuerza tensil? ¿El amnios o el corio? ¿Quién piensas que la tiene más? Años, El El apneo. apneo. Tiene años. más capas y aparte puede ser mucho más elástica que las otras. Obviamente, pues las concentraciones de colágeno conforme progresa la gestación van a ir disminuyendo y también se va a ir destruyendo las capas de fibronectina, los cuales van a ayudar que cuando se finalice el embarazo o cuando ya llegamos al término después de la semana 36, pues ya se desintegran esas capas de colágeno y de fibronectina y se puede dar la ruptura de las capas amnióticas. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar o clasificar la ruptura de membranas ovulares durante la labor del parto? Cuando yo hablo la labor del parto, estoy hablando que es cuando estamos hablando de un trabajo de parto a término. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Durante la labor de parto se clasifican en tres: en precoz, a tiempo y tardía. La que es precoz es la que se da en la fase latente o aquella que se presenta desde que empieza de 0 centímetros de dilatación hasta 3 centímetros de dilatación. Si ustedes tienen una ruptura de un embarazo a término que les llegue con 1 centímetro de dilatación, la van a clasificar como una ruptura precoz de membranas, ¿ok? Ruptura a tiempo, esa es en la cual se da en la fase activa hasta el periodo expulsivo. ¿Qué quiere decir? Desde que tenemos más de 3 centímetros de dilatación hasta que ya se va a dar la expulsión del producto. Por ejemplo, que les llegue una ruptura con una pacientita de 6 centímetros de dilatación, por ejemplo, no la van a clasificar como ruptura precoz, la van a clasificar como una ruptura de membranas a tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y la ruptura tardía es cuando ya se da en el periodo expulsivo avanzado. ¿Cuándo? Cuando el bebito ya tiene 10 centímetros de dilatación y literalmente está saliendo ya y no se ha roto. Y en ese momento tú estás atendiendo el parto y se te rompen en la cara. Esas se llaman rupturas tardías. Pero bueno, esas casi no van a ver muchos de ustedes, o ustedes van a romper las membranas en el momento de ya la expulsión del producto. ¿Estamos de acuerdo en esta clasificación de los productos a término? ¿Dudas? Entonces ya dijimos. No me termina. Bueno, tenía la duda, no me termina de quedar como que clara la clasificación. No sé si podría repetirla, por favor. ¿Pero cuál de todas? Y Todas. en la precoz, no, más que nada en la precoz. La precoz es aquella que se presenta en la fase latente. La fase latente, cuando ya hablemos trabajo de parto lo van a entender mejor. La fase latente es la fase inicial del trabajo de parto, cuando se rompe entre 0 centímetros de dilatación hasta 3 centímetros de dilatación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? La Sí. tiempo es cuando se rompe más de 3 centímetros de dilatación hasta que ya llega casi al periodo expulsivo. ¿Ok? Cuando ya tiene 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y la tardía es cuando ya se está saliendo el bebé, pues, cuando ya lo tienes en la camilla para sacar en la sala de expulsión y no se ha roto. Y en ese momento, esas se llaman tardías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que ya quedó más claro. ¿Ya? Gracias. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Entonces, para que anótelas a tiempo, sáquenles captura o algo por el estilo. Ahora, cuando son rupturas prematuras de membranas, aquí cambia la cosa. ¿Sale? Aquí cambia la cosa. Ahora, ruptura de membranas ovulares. Cuando se considera ruptura precoz de membranas, ¿sí? Pero que es antes del trabajo de parto, es aquella que se considere antes de 1 hora de inicio del trabajo de parto, que va en productos de término. Pero cuando, como platicamos hace ratito, cuando se rompe en menores a 37 semanas de gestación, la división es previable, que es
menos de 23 semanas, lejana al término de 23 a la 31 y cercana al término de la 31 o de la 32, gracias, a la 36. ¿Estamos de acuerdo? Esa la puse en la segunda diapositiva. ¿Sí? ¿Sí le entendieron a esto? Si tienen duda, díganme. No, ¿lo puedes repetir otra vez? Otra vez, rupturas precoces son aquellas que se presenten en fase latente o una hora antes del trabajo de parto en aquellas pacientitas que sean de término, más de 37 semanas. Cuando son menos de 37 semanas se llaman rupturas prematuras de membranas. ¿Estamos de acuerdo? Porque son prematuros, pues, los bebés. Cuando es por encima de la semana 22 hasta la 23, se va a llamar previable. Cuando es de la 23 a la 31, se llama lejana al término. Cuando es de la 32 a las 36.6 semanas de gestación, se llama cercana al término. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Cualquier duda, pregúntenme, niños. Aquí es importante, ¿por qué? Porque dependiendo la semana de gestación en la que se presente, va a ser el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, por eso me importa mucho que tengan bien claro este concepto. Obviamente, pues muchas de las causas de la ruptura de membranas se deben a varias funciones, a estados de estrés, traumatismos, infecciones, alteraciones en la colágena, infecciones, procesos inflamatorios, pueden ser las causas principales de la ruptura de membrana. Y cuando ya se va a dar en el término, pues es por la apoptosis normal que sufren las membranas cuando ya llegas más allá de la semana 37 de gestación. Pero hay que recordar que cualquier pacientita que llegue a término, empiezan a degradarse las fibras de colágeno, las fibras de fibronectina y empiezan a ver la producción de citoquinas como prostaglandinas, citoquinas como las interleucinas 1, 6, 12, 16, las que ustedes quieran, y hormonas proteolíticas que van a destruir completamente a las membranas ovulares, principalmente al amnios. Bueno, todo eso pues van a degradar la matriz del amnios y nos van a generar la ruptura de la misma. Por eso hemos dicho que todo lo que genera una ruptura van a afectar las estructuras del colágeno, su cantidad y también la actividad de destruir el colágeno va a aumentar. Para ello, pues hay varios factores, como yo tengo en este esquema, que no se hagan bolas. Lo que va a suceder principalmente van a ser o defectos localizados, de disminución o disminución en los estados de la función del colágeno, obviamente daños en la matriz extracelular del colágeno y obviamente pueden haber alteraciones de irritación uterina, alteraciones de muerte celular, obviamente a nivel de las membranas, producción de prostaglandinas, producción de glucocorticoides, infecciones que pueden generar alteraciones y obviamente destrucción de la relaxina, que es la que me va a ayudar a que se expandan las membranas. Todo eso me va a llevar a cabo a que el líquido amniótico pues salga porque se van a romper las membranas, o sea, se van a degradar todas las membranas y con eso pues vamos a tener una ruptura. Para eso nosotros vamos a decir cuáles serían las causas. Bueno, hay muchas, desde alteraciones genéticas de la mamá, alteraciones en los tejidos conectivos como el síndrome de Ehlers-Danlos, que son pacientitos que tienen alteraciones en la colágena que luego se agarran el cachete y se lo pueden hacer hasta acá, o que tienen alteraciones articulares, infecciones, principalmente infecciones de vías urinarias y cérvico-vaginales que pueden causar esos problemitas. Obviamente, todo lo que cause sobredistensión uterina, como polidramios, productos macrosómicos, productos gemelares, entre otras cosas. Estados socioeconómicos bajos, ¿qué quiere decir? Problemas de nutrición, tabaquismo, pacientes que previamente fueron fumadoras
o que son fumadoras pasivas, tienen mayor incidencia de ruptura de membranas. Y todo eso se va a acompañar a la destrucción de la matriz celular de las membranas y la degradación del colágeno y la fibronectina, y por ende, pues bueno, la ruptura de las mismas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de las causas de ruptura de membrana? ¿No ninguna? Bueno, entonces, como les comentaba, pues pueden haber todas estas que ya platicamos que afectan en los problemas obviamente inflamatorios, infecciosos, traumáticos, alteraciones nutricionales, entre otras situaciones que podemos ir encontrando. Aquí el gran problema es que ya podemos encontrar fibronectinas positivas. Y recuerden, en más fibronectina fetal se encuentre positiva, pues estamos hablando de que el riesgo de que se rompan las membranas siempre va a ser mucho mayor. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama el diagnóstico clínico que van a hacer ustedes para sospechar que tienes una ruptura de membranas? América, a ver, ¿cómo diagnosticarías una ruptura de membranas? Pues por los factores de riesgo que A son, ti te llega la paciente y doctora, yo creo que se me rompió la fuente. Doctor, ¿Tú cómo corroboras eso? primero lo de las semanas, ¿no? Lo que dijo, si es una ruptura prematura o precoz, ¿sí? Puede ser prematura o precoz, como quieras. La señora te va a llegar, doctora, creo que se me rompió la fuente. Así te lo va a decir. por Sí, salida te del llega líquido paciente amniótico. de 36 semanas de gestación, con actividad uterina, tenía una infección de vías urinarias maltratada, así que no se tomó el medicamento, se asustó, iba en una moto sin casco con su esposo, que todos me dieron sus puntos. Dime, Bueno. dime, hija. Que no es con lo de lo que habíamos mencionado. Normalmente llega la paciente y la vamos a acostar. Vamos a ponerle posición de litotomía y vamos a hacer una maniobra que se llama test de Tarnier y test de Valsalva. ¿Estamos de acuerdo? Anótelo, Tarnier y Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? ¿Sí? Entonces, es muy importante. ¿Y cuál es la maniobra de Tarnier? La maniobra de Tarnier es que yo coloco el espejito vaginal, observo el cuellito, ahí está el cuellito, ya lo vieron, no se ve así, pero imagínenselo, está el cuellito, y yo agarro una pincita, o agarro una pincita de anillo, o lo que ustedes quieran, y empujan el cervix hacia el fondo. O sea, aquí en el cervix, ustedes lo van a empujar. Al empujar el cervix o la presentación, porque igual puede tener 2, 3 centímetros de dilatación, y al empujarlo, van a movilizar la cabeza y va a salir agua. ¿Ok? Esa se llama maniobra de Tarnier positiva. Y la maniobra de Valsalva, pues, ¿qué le van a decir a la señora que haga? Puje, por favor, señora. Si la señora puja y sale agua por el cervix, se va a llamar maniobra de Valsalva positiva. ¿Estamos de acuerdo? Es muy común que en cualquier lado la hagan sin espejo vaginal. Agarra, mete la mano, a veces es muy franca, metes la mano y empujas la presentación y sale un buen de agua. Dices, pues no necesito, pero a veces no es muy franca y lo ideal es colocar un espejito y revisar si realmente el líquido está saliendo del cervix. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? Si les llega la pacientita y te llega y sigue llegando la misma paciente América, ¿qué le vas a hacer ahora sí a tu vecina? Yo les diría a todos ustedes, cuando hacen la maniobra de Tarnier o de Valsalva, pues coloquen bien su espejito y ya pueden ver la dilatación, la longitud cervical, ver las membranas, ver la cabecita del bebé, y se va a acumular líquido en el fondo del saco de Douglas. Le vamos a hacer una prueba. A esa prueba de ese líquido, que es el gold estándar para el diagnóstico de la ruptura de membranas. ¿Quién me dice cómo se llama esa prueba?
A ver, voy a agarrar algo, alguien que no tiene la prendida su... a ver, María Guadalupe Pérez López, ¿Sí? prende tu cámara, María. ¿Ya se ve? Ay. Ok, a ver, platícame, ¿cuál es el gol estándar en el diagnóstico, la prueba, que es el diagnóstico perfecto para ruptura de membranas? ¿Cómo No se lo llama? sé. Es como, te voy a poner el chiste, es como de lo que está hecho este vaso. ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que revisaste? El gol esa es pregunta. ¿Cuál sería? ¿Quién le ayuda a María Guadalupe? No, no apagues tu cámara, ¿eh? ¿Quién sería? A ver, éntrale, José Vázquez, Pues según yo, nitracina y cristalografía. cristalografía. Muy bien. ¿Qué es la cristalografía? Para que la apunten, apúntala. Cuando se llena el foco de saco, lo que hace ratito habían platicado ustedes. Oiga, Doc, pero sabemos que el pH de líquido amniótico es alcalino, sí, es alcalino, y el pH vaginal va a ser siempre ácido, esa va a ser la diferencia. El pH vaginal normalmente está entre 3.8 4.2 y el de líquido amniótico, pues vamos a tener un pH más o menos de 7.1 a 7.3, más o menos alcalino. Bueno, pero hay varios estudios que pueden generar o varias cuestiones que pueden alterar ese pH. Por eso la nitracina no es como de los principales gol estándar. La sangre, ¿está sangrando o no está sangrando una con trabajo de parto? Pues claro que sí, ¿no? Porque mancha el semen, bueno, ya si la aplicó en esos días, pues ni modo. Orina alcalina, vaginosis, puede tener una infección o tricomoniasis, modifican el pH y lo hacen más alcalino. Es por eso que nosotros con el test de nitracina, pues tomo un hisopo, lo meto en el líquido amniótico y lo pongo en la tira o una tira reactiva también que tiene pHmetría, la podemos hacer. Y si vemos que es alcalino, pues podemos sospechar que es líquido amniótico, pero realmente el gol estándar es la cristalografía. ¿Por qué la cristalografía? Porque la cristalografía se van a ver como helechos o cristales las imágenes, porque el líquido amniótico es abundante en sales. Entonces, al ser abundante en sales, pues vamos a tener esta imagen, muchachos. ¿Cómo se llama? Imagen en helecho. Ustedes pueden agarrar, bueno, ahorita ya no, muchos de ustedes no lo tuvieron, pero antes era muy común tener un microscopio Mi Alegría. Ese lo puedes utilizar. O si no, si están en el internado, le toman la muestra, se llevan la laminilla y se van al laboratorio. Y en ese momento la colocan en el microscopio, empiezan a observar y van a ver esta imagen, una prueba de cristalografía positiva. Y eso automáticamente me va a hablar de que es una ruptura de membranas. Obviamente, esta la voy a hacer cuando no tengo una ruptura franca, porque hay rupturas que no son francas, que con Tarnier y Valsalva no sale casi nada o sale poquito líquido. Pueden ser rupturas altas, que sean fisuras muy pequeñas, pero sí podamos pensar que tiene una fuga de líquido amniótico. ¿Estamos de acuerdo? Y así se ve. Es una imagen como estos que se llaman helechos, y así vemos las pruebas de cristalografía positiva. Entonces, tengo 3 recursos para diagnosticar una ruptura de membranas. Número 1, prueba de Tarnier y Valsalva. Número 2, test de nitracina, si es que lo tengo. Y número 3, que es el gol estándar, es la cristalografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, esa es pregunta, de examen de todo. Entonces, pues yo tengo todo esto, acumulación de líquido amniótico en mi fondo de saco posterior, pues papel de nitracina e imagen en el lecho, pues es una ruptura de membranas, ¿no? A final de cuentas.
Entonces, pueden haber otras pruebas, como pruebas de proteínas, inmunistoquímica y todo lo demás, pero la verdad eso ya casi no funciona. Con que tengas tu Tarnier y Valsalva positivos, tu test de nitracina y tu cristalografía positiva, más que suficiente. Hay algunas otras pacientitas que hacemos una amniocentesis, que le hacemos un piquetito en la panza, le aplicamos azul de Evans y el líquido que va a salir por el cervix, pues va a ser color azul. Pero la neta, estar haciéndole tanto al rollo con esas 3 pruebas son las que vamos a utilizar de manera adecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas que tengan ahorita? ¿Preguntas del diagnóstico? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Entonces, Y en caso de que, por ejemplo, sea una paciente, no sé, en una comunidad rural, ¿nos bastaría solo con hacer el diagnóstico con lo de la maniobra de Tarnier y Valsalva? es más que suficiente. Es más que suficiente. O sea, pero te digo que nosotros ocupas un microscopio mínimo, ocupas en el otro. Y de hecho el de nitracina no crees que está tan difícil, ¿eh? Casi todos los centros de salud tienen tiras reactivas de EGO, de general de las tiras reactivas. Entonces, tú agarras y tú si tienes una tira reactiva, hay una parte donde dice pH. Entonces, pues metes la tira reactiva a líquido amniótico y te va a marcar el pH, ya nada más lo ves en la colorimetría y te vas a dar cuenta que es alcalino o si es ácido. O sea, sí se puede, ¿eh? Sí se puede hacerlo todos. Y el de la cristalografía, pues te digo, lo único que ocupas es un microscopio, pero pues no creo que todos se lleven un microscopio del centro de salud, ¿verdad? Entonces, con el Tarnier de Mansalva y eso es más que suficiente, ¿ok? Es para la revisión, Ok, pero es importante que la hagan. O sea, no supongan, revisen a su paciente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es importante, ¿qué sucede cuando hay una ruptura de membranas? Pues, ¿cuál es la evolución natural? Cuando son prematuros o que son menores a 26 semanas, normalmente el trabajo de parto puede pasar desde 1 hasta 4 semanas para el inicio del trabajo de parto. Dicen, la naturaleza es muy sabia. No se activa luego la actividad uterina porque quiere dejar lo más que pueda al producto. Ahora, cuando se dan las rupturas entre la semana 28 y 30, más o menos, la ruptura de membranas, pues la actividad más o menos se va a dar en una mitad de ellos en los primeros 4 días. Pero ya es diferente, porque aquí ya es un producto más maduro. Entonces, pues da un poco chance para que pueda iniciar y en ese tiempo nosotros podemos actuar y mejorar las condiciones. Y a término, normalmente cuando llegan los productos, dale tú que por encima de la semana 36, pues normalmente las siguientes 24 horas ya empieza con actividad uterina cualquier paciente que tenga una ruptura espontánea de membranas. Eso es muy importante saber porque para saber qué tratamiento voy a dar. Pregunta a ustedes. Si les llega una pacientita con 32 semanas de gestación, tenía infección de vías urinarias, y les llega con ruptura, bueno, salida de líquido flaco, hacen ustedes la exploración, tienen un Tarnier Valsalva positivos, la checan, no tiene dilatación, la longitud cervical está de 4 centímetros, no tiene actividad uterina, tiene 31 semanas. ¿Qué es lo que harían con esa paciente? Ya está en un hospital básico comunitario. ¿Qué le hacen? ¿Qué le harían? A ver, ¿quién me dice? A ver, Elda, ¿qué le haces? Referirla. Sí, pero antes, no seas gacha, pues, ni se meta a mi consultorio, váyase, órale. ¿Qué le haces? No sería útero inhibición, doctor. No trae actividad uterina. Antibióticos y corticosteroides. Eso, chingados. Hay que madurarla, ¿sí? Si tuviera actividad uterina, sí le iniciamos tocolisis, porque ya dijimos las 3 indicaciones de la tocolisis. Obviamente
ocasionar y referencia al siguiente nivel. Pero a todo paciente que les llegue, mínimo póngale una dosis de antibiótico, póngale una dosis de madurador pulmonar y refiérala al lugar donde pueda ser atendido. Estoy hablando de 31 semanas de gestación. Entonces, eso es importante para saber qué voy a hacer. Recuerden que pero hay riesgos maternos y riesgos fetales. Y principalmente lo que vamos a tener son riesgos maternos. Y el principal riesgo materno que voy a tener es la corioamnionitis. ¿Por qué? Porque pues ya se rompieron las barreras de protección en la paciente. Entonces hay una alta posibilidad de que tengamos un proceso infeccioso. Y es por ello que nosotros tenemos que revisar a toda paciente con ruptura de membranas cómo está su patrón bioquímico y clínico de sospecha de corioamnionitis. Y ustedes me dirán, ¿cuáles serían los datos de sospecha de corioamnionitis? Por ejemplo, Jimena Aleli. Sí, pues no hay otra Jimena Aleli. A ver, dime 4 datos clínicos y dame 2 de laboratorio de corioamnionitis. Bueno, mejor tú nada más me vas a dar los 4 clínicos. José Luis Ortiz Serrano me va a dar los 2 de laboratorio. Para que ya no le haga bullying cuando me pongo al lado de él, al lado de la puerta. A ver, sí me acuerdo, sí me acuerdo de todos ustedes. A ver, Jimena, dime los 4 clínicos, 4 datos clínicos de corioamnionitis. Fiebre materna podría ser. ¿Ok? Taquicardia ¿De quién? materna. Eso. Luego, de hecho, ojo, Y la taquicardia taquicardia fetal, ¿no? materna también, pero la taquicardia materna es el principal dato clínico. Es lo primero que se va a presentar, taquicardia materna. ¿Ok? ¿Qué más? También taquicardia fetal, ¿no? Sí, también. ¿Otro? Ya son 3. Usted me dijiste 4. Irritabilidad uterina. Ok, dame otro ya para que no diga. La está revisando a vía vaginal. ¿Qué te llama la atención? Pues tiene una infección. El líquido amniótico con olor, como pues, Fétido. ajá. Ok. Y tú le pides laboratorios, José Luis, dime 2 datos de laboratorio bien marcados. De hecho son 3, pero dime 2 nada más. Lo primero que vas a ver es una biometría hemática. ¿Qué sería? Que te va a llamar la atención. No te Leucocitosis, escucho. ¿no? Leucocitosis, ¿por encima de cuánto? De 16,000. 16,000, ok, te la compro, 16 o 18. Luego, otros 2, dame otros 2. Dolor pélvico. No, de laboratorio. PCR mayor a 2 Eso, chingosa, 2. ¿Y el y otro? BCG mayor a 5. Eso, muy bien. Eso, están perfectos. Eso no me lo contestan ni los internos ni los residentes de gineco que acaban de entrar hace 20 días a la residencia. Se los juro, ¿eh? Se los juro. Si ahorita yo los llevo mañana, se los chamaquean. Ok, muy bien. Entonces yo ya tengo esos datos, porque lo que no quiero es que se dé algo que se va a dar sepsis neonatal y también muerte materna. Entonces, otras causas de riesgo que yo tengo pretérmino en los productos con ruptura, esta es la principal, prolapso de cordón. Toda paciente, muchachos, toda paciente que les llegue con ruptura de membranas, no la vayan a dejar caminando, no la vayan a dejar en las sillas, no la vayan a dejar sentada. La meten a una camilla, la acuestan y la revisan. ¿Por qué? Porque si se sale el cordón umbilical, o sea, está así, de repente, ¡pum!, se prolapsa el cordón, pues adivinen qué pasa. La cabecita del bebé va a comprimir el cordón umbilical y el bebito se muere. ¿Qué harían ustedes si ven que hay un prolapso de cordón? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué piensas que vas a hacer en el prolapso de cordón, Jacinto? Si hubiera
prolapso del cordón no podría alterar lo que es la circulación materno-fetal y comprometerlo. Sí, se va a morir, pero ¿qué harías tú, pues? O sea, tú llegas, te llega la pacientita, vienes en la ambulancia y de repente, ¡ay, doctor! Y volteas a ver y ves ahí el cordonzote así salido. Así, se salió el cordonzote. En la vagina ves el cordonzote así, ¡pum! ¡Vámonos! ¿Qué haces? Posicionar a la madre. ¿Está acostada? Pinzarlo, ¡Hora, chingón! ¿Vas a pinzar el cordón? ¿Lo vas a matar si el niño está dentro? es que no puedo volver a ingresarlo. ¿Quién dice ¿No que sería no? una indicación de Metes la cesárea? mano, O bueno, metes la mano, empujas la presentación fetal y así te vas hasta que llegas al hospital y así te vas. O sea, tienes que evitar que el cordón se comprima y así te vas, te bajas de la ambulancia, te vas caminando, llegan a la señora, la van a meter al quirófano y cuando entre al quirófano van a sacar al bebé y tú le chocas la mano al ginecólogo en ese rato y la has salvado, ¿sí? Eso es importante. Siempre que tengan un prolapso de cordón, metan la mano y empujen la presentación y así se queda, ya no la pueden quitar. O sea, no vayan a intentar meter el cordón, no, eso no lo pueden hacer, pero sí la presentación, porque el problema es que la presentación es la que va a comprimir el cordón. Entonces, es muy importante, chavos, que sepan actuar también para alguna emergencia como la que se puede presentar aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es el manejo y el tratamiento de las rupturas de membranas? Pues ante todo, pues vamos a ver algo muy importante, las semanas de gestación. En cualquier paciente, pues hay que tener vigilancia materna, la actividad uterina si es que tiene la paciente, obviamente detectar la temperatura para detectar que no hayan procesos inflamatorios, ver perfiles bioquímicos o biofísicos en el producto y obviamente valorar que no tengas datos de corioamnionitis, gracias, de corioamnionitis, como los que tenemos en esta lista, similares a los que ya me presentaron sus compañeros. Principal, taquicardia materna, taquicardia fetal, hipersensibilidad uterina, flujo obviamente maloliente, laboratorios, que tengas leucos más de 16,000, PCR positiva que sea más de 2, BCG que sea más de 5, como platicamos, y otros factores que podemos encontrar, pero principalmente esos son los datos clínicos y de laboratorios más importantes que vamos a tener. Entonces, es importante valorar a cualquier paciente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en las pacientes? Pues voy a ver el cultivo, voy a ver si hay infecciones. Normalmente, cuando hay infecciones, nosotros vamos a encontrar que los niveles de líquido amniótico van a ser muy bajos en glucosa. ¿Por qué van a ser bajos en glucosa? Porque las bacterias pues se van a encargar de consumir toda esa glucosa para producir energía. Entonces, eso puede ser un dato clínico. Pero recuerden, cualquier paciente que llega con ustedes, hospitalícenlo. Si es de término o mayor a 36 semanas de gestación, puedes dejarla a evolucionar. Si son más chiquitos de la semana 34, pues de 35 semanas, inicien con maduradores pulmonares. Y obviamente cuando ya tengan la madurez, si son mayores de 32 semanas, pueden dejar evolucionar a parto. Si son menores a 32 semanas, sáquenlos por cesárea, por favor, por lo que platiqué ayer, daño neurológico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente pídale todos los estudios de laboratorio que vamos a ver. Normalmente todos los estudios o todo el tratamiento de la ruptura de membrana lo voy a dividir en 4 fases, las cuales van a estar basadas a la edad gestacional. Todo esto, pues vamos a ver en qué trimestre se presenta la ruptura de membranas. Obviamente, entre más cercana al término esté, pues le va a ir mucho mejor al bebé. Por ejemplo, algo muy importante, cualquier paciente que les llegue con ruptura de membranas
menor a 35 semanas de gestación, ¿qué es lo que le van a hacer? Maduración pulmonar. Y van a hacer estudios y van a dar tratamiento antibiótico profiláctico para estreptococo del grupo beta hemolítico. Como ya les dije, es el principal agente que va a afectar al producto y a la mamá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aquí todo bien? ¿Dudas? Cualquier duda, dígame, si tienen alguna duda. Nada, bueno, ok. Fase 1, para que la anoten. Antes de las 25 semanas de gestación, se presenta la ruptura de membranas. ¿Qué harían ustedes? Les llega la pacientita de 24 semanas de gestación, ruptura de membranas, dice, no manches, es un producto lejano al término. De hecho, está muy lejano al término. ¿Qué es lo que haríamos? Aquí tenemos dos opciones y es importante platicar bien con los papás. Número 1, inducción del trabajo de parto, porque les vas a decir a los papás, de aquí a que llegue al término, necesito muchas condiciones institucionales para llevarlo lo más que pueda al término o cercano al término y que vaya a tener menores riesgos de mortalidad. Pero lo que a nosotros no nos preocupa es la mortalidad. ¿Qué es lo que más nos preocupa en estos productos? ¿Qué es lo que más me preocupa en un producto Daño lejano al neuronal. término? Daño neuronal. Daño neuronal. Así es. O sea, va a ser un niño que van a nacer y va a tener muchísimas secuelas neurológicas, muchísimas, como no te lo imaginas. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que platicar bien con los papás, menos antes de las 25 semanas, si se mantiene o se finaliza el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? En esta etapa, normalmente no se recomiendan los tocolíticos y los esteroides. ¿Por qué los tocolíticos no? Ya platicamos. Son productos que a final de cuentas van a empezar su trabajo de parto en 4 semanas aproximadamente. Entonces, la mayoría de los casos no te llegan con ruptura, con actividad uterina. Y los esteroides van a decir, oiga, doc, pero si usted me está diciendo que a cualquier producto menor a la semana 35 le ponga maduradores, sí, pero estás hablando de un lejano al término. Si yo a este niño le voy a poner esteroides ahorita y se los voy a poner dentro de 6 semanas y se los voy a volver a poner, y lo que dijimos, a pacientitos que tienen varias dosis de esteroides, podemos generar mayores trastornos a nivel neurológico que lo que voy a estar beneficiándolos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, vamos a iniciar un ciclo antibiótico y vamos a generar esquemas de antibiótico mínimo por una semana y tratar de prolongar el embarazo que superen las 25 hasta las 32 semanas de gestación, que sería el cercano al término. Si se pudiera lograr, qué padre, pero obviamente tengo que prevenir dos cosas. Una, pues que no haya corioamnionitis, y la otra, que la pérdida de líquido amniótico no sea considerable para que no genere mayores cantidades de trastornos en el producto. ¿Ok? ¿Ya la notaron? Ok. Fase 2, entre la semana 25 y 32 de gestación. ¿Qué es lo que voy a hacer? A estas pacientitas puedo dar manejo expectante. Todavía no aplico tocolítico si es que no llegan con actividad uterina. Recuerden, a todo paciente con actividad uterina, pues pueden darle tocolítico. Pero si no tienes actividad uterina, pues no le pongo tocolítico, pero sí le voy a dar una profilaxis antibiótica y aquí sí inicio el manejo con esteroides porque estoy más cercano, ¿sí? A las semanas adecuadas o a las cercanas al término. De hecho, los autores te dicen que las fechas adecuadas para iniciar con la maduración pulmonar es en la semana 28 y 32 aproximadamente. Ok, vamos a dar antibióticos igual una semanita y vigilar a colaboratorios de los principales, pues los betalactámicos, que vamos a dar, entre ellos la ampicilina o la eritromicina, o en conjunto podemos agregarlas. Y obviamente, pues los tocolíticos, pues solamente si hay actividad uterina. Si no hay, no se administra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. ¿Cuáles son los esteroides que voy a utilizar? Pues ya platicamos.
Dexametasona y betametasona, lo dijimos ayer. Dexa 6 miligramos a 12 horas por 2 días y esperamos 24 horas de latencia. Betametasona 12 miligramos cada 24 horas, 2 días y esperamos 24 horas de latencia. O que el índice de lecitina, esfingomielina ya sea positivo, pues puedo darle chance a finalizar el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Fase 3, que es en la mitad del tercer trimestre, entre la semana 32 y 34. Esta es una fase de mucho criterio, de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque son fases donde sí voy a tener muchas veces actividad uterina. De hecho, es casi las fases donde con mayor frecuencia se presentan las rupturas de membrana o la ruptura prematura de membranas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Puedo estar expectante dependiendo de las condiciones del bebé, pero lo primero es iniciar madurez pulmonar y si hay madurez pulmonar ya especificada por mis test de lecitina y esfingomielina, ahora sí puedo finalizar el embarazo. ¿Cómo lo voy a finalizar el embarazo? ¿Quién me dice? ¿Por parto o cesárea? ¿Por qué lo finalizo? ¿Por parto o cesárea, muchachos? Parto. Por ¿Por parto. qué? Porque ya tiene más de 32 semanas. 32. Y le vamos a ayudar más pulmonarmente al bebé si nace por parto. O sea, va a estar mucho más activo. ¿Ok? Obviamente le vamos a dar profilaxis antibiótica y en algunos casos podrían, cuando ya yo tengo mi madurez pulmonar, pues ya no le doy tocolíticos ni esteroides. Pero si no tengo madurez pulmonar, le pongo mis tocolíticos y mis esteroides hasta que la tengan o que la pueda trasladar al bebé a un lugar donde lo puedan atender y tenga las condiciones adecuadas para un producto prematuro. ¿Ok? Y ahora sí, fase 4 o fase de término. Pues no hay tanto problema. Todo producto por encima de la semana 34.6, o sea, de 35 semanas en adelante, en la mayoría de los casos, dependiendo de las condiciones, puedes dejarlo a libre evolución. O en su caso, si ya lo quieres finalizar, puedes incluir el trabajo de parto en la mayoría de los casos. Pero aquí hay un punto importante y creo que es de lo que yo siempre me contradigo con con varios anestesiólogos, más que otra cosa, porque con los clínicos no tengo problema y menos con los pediatras. Es importante la profilaxis antibiótica, muchachos, pero aquel producto, y anótelo, anoten esta tablita que les voy a decir. Normalmente, cuando se da una ruptura de membranas, normalmente después de 6 horas, sospecho que va a haber una infección. Por eso se da un tratamiento antibiótico. Después de 12 horas, hay un alto riesgo de infección. ¿Sale? Y después de 18 horas de ruptura de membranas, el bebito está infectado y cuando nazca tiene que pasar a unidad de cuidados intensivos, ya sea pretérmino o de término. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense ustedes que les llega una pacientita con 37.5 semanas de gestación, ruptura precoz de membranas. No tiene dilatación, no tiene actividad uterina y se le rompió porque tenía una infección cervicovaginal maltratada. Pregunta a ustedes, llega con nada, ¿inducen a la paciente para que salga por parto o la sacan por cesárea? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hacen? Y díganme el por qué. El trabajo de parto, normalmente la fase latente, eso lo vamos a ver en trabajo de parto, dura aproximadamente en una primigesta en la que tiene su bebé por primera vez de 18 a 20 horas. Y en una multigesta dura entre 12 y 14 horas. Y la fase activa, pues bueno, es mucho más rápida. La primi va de medio centímetro a 1.2 centímetros por hora para que dilaten y en la multi va de 1 centímetro a 2 centímetros por hora en su dilatación. O sea, más o menos, si llega una pacientita con 0, se va a tardar como 30 horas en nacer el bebé. ¿Qué hacen ustedes? ¿La dejan salir por parto o
la sacan por cesárea. La señora tiene 2 horas que se le acaban de romper las membranas. ¿Qué harían en esa paciente? Tiene 37.5 semanas de gestación. Ya es de término, es una ruptura precoz. ¿Qué harían? ¿Y por qué? ¿Qué valoran? Por eso aquí la diapo dice valorar cesárea o parto. ¿Qué harían? Podría ser por cesárea, ¿no? Por lo Bueno, mismo ¿por de qué? que, bueno, valorar primero si la paciente es primigesta o si no es primigesta. Puede ser multi, pero tiene el cervix cerrado, pues. ¿No tiene Pues dilatación, doctor? por el tiempo de dilatación que se llevaría y por lo que usted nos acaba de comentar, que el bebé a las 18 horas ya puede tener la infección. Así es, aunque salga bien el bebé, lo voy a meter a neonatos. Entonces mejor lo opero para la señora y ya que salga el bebé y se va a ir a la cama con su mamá. Eso es lo mejor. Ahora, si les llega la misma paciente, pero les llega con 5 centímetros de dilatación, ¿qué hacen? Ya pues, ahora sí va a ser trabajo de parto. Pues Trabajo de conducta parto. expectante. Así es, dejas que nazca o la conduces y sacas al bebé por parto. Vean la diferencia, porque hay gente, y lo van a ver en los hospitales que llegan cerrados y dicen, no, indúcelo, que salga y tú te quedas así. Pero cabrón, pero es de término, ¿por qué lo voy a inducir si yo sé que a las 18 horas ese bebito, porque se va a aventar toda la guardia y la siguiente guardia y la siguiente guardia con ruptura de membranas y con riesgo de corioamnionitis y también de infección neonatal? Entonces, ¿para qué diablos? A pesar de la impregnación antibiótica. Entonces, lo ideal en este caso es finalizarlas por vía abdominal cuando las condiciones cervicales no son adecuadas. ¿Y qué índice, Yesenia, voy a utilizar ahí para saber de las condiciones cervicales? Ahora sí, ni modo que no me lo digas. Me lo dijiste hace rato. ¿Cómo se llama, Yesenia? Volteame a ver a los ojos. ¡Ey, deja la libreta! A los ojos. ¿Cómo se llama el índice? Es lo de Bishop, ¿no? Bishop y Así Gruber. es. Ahí es Gruber. donde yo, no, más que el Gruber, el Bishop, porque no tiene trabajo de parto la señora. El Gruber es con trabajo de parto y el Bishop no. El Bishop es para ver la valoración. ¿Y con cuánto de Bishop yo voy a conducir a una paciente en el trabajo de parto? ¿Cuánto es el valor que debo de tener? ¿Más de cuánto? ¿El número cuánto es? Ya me lo dijeron. Mayor a 6. Mayor a 6. Mayor a 6. O sea, debe de tener 3, así lo que les dije, pues que les llegue con 3, 4, 5 de dilatación, el cervix cortito, anterior, blando, y obviamente la presentación cada vez más baja, pues déjalo que evolucione. Pero si es